Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa. Aquí estamos todos los días para que conversemos de diferentes temas que tienen que ver con enfermedades muy comunes, otras no tanto en la población. Estamos en directo de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde con repetición, también de lunes a viernes a las 5 de la mañana para quienes no nos pueden acompañar a esta hora y por supuesto son buenos madrugadores. Su médico en casa es el espacio de salud de Teleantioquia. Es un programa para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de hábitos saludables. Por eso tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. ¿A quién no le ha dado gripe o un resfriado? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es el tema de hoy. Y cuando cambia la temperatura drásticamente o cuando cambia el clima, pues generalmente se presentan estos virus. Pues es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Los invito para que participen activamente con sus preguntas. Pero antes, veamos lo siguiente. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus influenza. La puerta de entrada del virus es respiratoria. El virus se contagia por medio de las gotitas procedentes de la tos y estornudos de las personas infectadas. Su periodo de incubación es de aproximadamente 48 horas. La enfermedad aparece entre 48 y 72 horas después de haber sido infectado. El resfriado común es una infección vírica de las vías respiratorias altas. Existen más de 200 tipos de virus que pueden causar el resfriado. Y aunque es usual confundirlas, pues obviamente existen diferencias entre la gripe o gripa y el resfriado. ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan? ¿Se pueden prevenir? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de salud, de prevención de enfermedades. Y está con nosotros el doctor Jairo Rivera Castro. Él es médico internista de San Vicente Fundación. Y como les decía al comienzo del programa, vamos a hablar de la gripe, gripa, influenza, como también se le conoce, o resfriados. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la diferencia entre gripe, gripa y resfriados? Bueno, entonces la gripe es la infección respiratoria producida por el virus de la influenza. El resfriado común son 200 virus que pueden producir una infección de vía respiratoria. En general, desde el punto de vista, digamos, de la microbiología es eso, pero desde el punto de vista clínico es cómo se manifiesta una y cómo se manifiesta la otra. La influenza es la más fuerte, es una gripa muy fuerte, donde tenemos más congestión nasal, más fiebre, más malestar general, escalofríos, casi que nos incapacita completamente, nos da dolor de cabeza muy fuerte, para hacer las actividades diarias es muy complicado. Y en cambio el resfriado uno siente como el malestar, un poquito de mocos, pero digamos que la actividad diaria se puede realizar sin ningún problema. Diferenciarlos entre uno y otro, lo importante es saber que la gripe es mucho más fuerte, mucho más complicada que un resfriado común. El resfriado puede pasar simplemente 1 o 2 días, la gripe per se puede durar mucho más tiempo y ser mucho más grave también. La influenza entonces o gripe podría ser más grave. Sí. Si no se cuida podría convertirse, como dicen muchas personas, en una bronquitis, doctor. Efectivamente. Puede terminar una bronquitis, una neumonía o complicar una sinusitis o una otitis media. O incluso, si el paciente se complica mucho más, requerir intubación de la vía aérea o hacer daño del riñón o dañar la sangre también. Entonces puede incluso el paciente fallecer si se complica mucho más. Ambos son de mucha consulta, de mucha prevalencia en la población. Son de mucha prevalencia. Cuando tenemos cambios de temperatura, tenemos cambios en el ambiente, la contaminación, o anualmente la cepa de influenza cambia, cada año cambia la expresión natural de ese virus, vamos a tener cada vez un nuevo episodio de gripe diferente al anterior, ¿sí? ¿Y por qué sabe eso? Porque los virus son capaces de cambiarse, podríamos decir, el vestido, el abrigo. Ellos van con un abrigo, se presentan donde mí, entran a mi casa y me hacen daño. El otro año se cambian un abrigo diferente, ya no es negro, sino café, y así sucesivamente.
todo el tiempo me da una gripe diferente a mí, igual que un resfriado. Por eso es la gran importancia de vacunarse en los grupos de población de riesgo. ¿Y por qué siempre que hay cambios drásticos de temperatura, cambios de clima, se presentan todos estos virus, doctor? Y en este momento, de hecho, hay como una, por decirlo de alguna manera, una epidemia de gripe. Exactamente. Lo que sucede cuando cambia la temperatura, nosotros tenemos unos limpiadores dentro, como unos parabrisas en la vía aérea, que nos limpian el moco, las partículas, lo van limpiando. Cuando cambia la temperatura muy rápido, ellos se quedan quietos. Y todas esas partículas virales se pegan ahí y no pueden bajar o no pueden expulsarse cuando yo toso o cuando degluto. Eso hace que mi sistema inmunológico se exponga más al virus, mis células se expongan más y yo termine con un episodio de gripe, básicamente. ¿Quién no ha tenido una gripe o un resfriado por estos días? Aprovechen este espacio para que participen con sus inquietudes porque estamos haciendo o hablando de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Nuestra línea telefónica 232-4604 y 018 515015 para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Es el tema de hoy. Gripe o resfriados, ¿cómo se diagnostican? ¿Cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento del que vamos a hablar más adelante? Porque antes saludamos a la señora Hidalba que se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenida y la escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen, su médico en casa. Adelante con su inquietud. Sí, lo que pasa es que yo tengo este bendito virus o gripe como se le quiera llamar. Sí. Y siempre estoy como algo preocupada porque tengo tos, tengo fiebre, tengo todos los síntomas de una gripa. Desaliento. De todo, dolor de cabeza. ¿Y ya consultó al médico? Pues sí consulté al médico, pero no me mandó lo que... Pues yo no me siento todavía recuperada. Bueno, señora Hidalba, gracias por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Jairo Rivera. Doña Hidalba, lo primero que hay que saber es que una gripa demora más o menos entre 3 a 5 días, que los síntomas pueden ser persistentes, que esa incapacidad para moverse, ese malestar, esa congestión nasal puede tardar en resolverse. Y lo importante es que usted se hidrate muy bien, que si nota que respira con más dificultad, que tiene convulsiones, que pierde el conocimiento o que no puede comer o alimentarse adecuadamente, consulte inmediatamente el servicio de urgencias. Por ahora, en ese momento, no antibióticos. Es mejor vigilarla y mirar cómo se comporta en casa, con una buena alimentación, buena hidratación, tomar jugos, bebidas hidratantes, sobre todo dulces para la parte de la garganta, la sensación de dolor y tos seca, que es muy persistente, o incluso la miel. Eso sí, no es diabética. Si tiene diabetes, solamente un jugo sin azúcar sería muy buena opción. Y en lo posible, si más o menos al sexto o séptimo día no ha recuperado, consulta a su médico en su servicio de prioritaria o en servicio de urgencia si se empeora mucho su condición. ¿Quiénes son más vulnerables, doctor, de presentar estas enfermedades? La pregunta es muy buena porque los grupos poblacionales van a ser nuevamente los extremos. Los niños de entre la edad de 1 a 5 años van a ser los que más tienen riesgo de tener infecciones virales graves, sobre todo por influenza. Igualmente los adultos mayores de 65 años. Todo adulto mayor de 65 años idealmente anualmente tiene que vacunarse contra la influenza porque esta infección respiratoria es mucho más grave que un resfriado común y las complicaciones son mucho mayores. Entonces idealmente esas poblaciones deben estar muy pendientes y las embarazadas. Usted lo acaba de mencionar, doctor, las complicaciones. Y es que cuando hablamos de una gripe uno la ve así como, no, es una simple gripita que ya pasará. No pasa nada, no voy a consultar al médico, no voy a hacer nada, pero realmente hay que prestarle atención, doctor, porque tiene complicaciones. Sí, efectivamente. Si yo tengo una persona que tiene en mi casa, tiene EPOC, que hablamos en otros programas, falla cardíaca o es diabético y le da una gripe, yo tengo que estar más atento a esa persona porque tiene más riesgo de complicarse. Y complicarse que le pueda dar neumonía y esa neumonía terminar hospitalizado o terminar con un daño en el riñón más grave o incluso una encefalitis, una meningitis, que son con infecciones mucho más graves, no tanto por directamente del virus, sino por un agente bacteriano que se puede aprovechar de la infección que uno tiene en ese momento por la influenza. ¿Y es tan fácil contagiarse, infectarse de alguien que tenga gripe o resfriado, doctor? ¿Por qué se contagia y cómo se contagia? Es extremadamente fácil. Solamente con el hecho de yo toser frente a una persona que está cerca a mí, esas gotas ya comienzan a viajar en el aire y pueden ser aspiradas. El contacto con fómites, con superficies que han sido en contacto previamente y yo los toco y como o me llevo la nariz, ya inmediatamente tengo riesgo de tener una infección respiratoria por una influenza o uno de estos virus que no, de resfriado común.
Tema de hoy en Su Médico en Casa: gripe o resfriados, muy pero muy importante, de gran prevalencia en la población, sobre todo en este momento que ya estamos cambiando de clima, para que estemos muy atentos a las recomendaciones del doctor Jairo Rivera, que tendrá más adelante sobre el manejo de esta enfermedad. Está con nosotros Gustavo en el municipio de Fredonia. Bienvenido, qué alegría escucharlo en Su Médico en Casa. Saludo especial para los habitantes del suroeste de Antioquia. Bueno, muy buenas tardes. Adelante. La pregunta para el médico es la siguiente. Tengo una hermana que sufre broncotasias quísticas y ella de por sí le da muchas infecciones muy seguido. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando empiezan los síntomas de la gripa? También en este momento la EPS no ha autorizado unas vacunas que por lo general es lo que le previene ya que le dé gripa muy seguido. Muy bien, Gustavo, excelente pregunta, gracias por acompañarnos. Gustavo, tu hermana tiene un daño estructural en el pulmón. Daño estructural significa que esos bronquios, que normalmente miden 1 centímetro, en el caso de ella miden 3 centímetros, son muy grandes. Esto hace que el moco se acumule. Como se acumula el moco, uno no lo expulsa, y esa no expulsión del moco hace que se acumulen más riesgos de bacterias y virus. Idealmente, cuando tu hermana tenga síntomas como aumento de que la cantidad de moco que expectora, la expectoración es mayor, el volumen es mayor, se pone más verde, y se hace con dificultad respiratoria, tu hermana debe consultar rápidamente al hospital porque tiene alto riesgo de tener neumonía o una complicación grave de esa infección por esa bronquiolitis que ella tiene. Idealmente tu hermana debe estar vacunada porque, les decía al principio, es una población de riesgo porque tiene una enfermedad del pulmón que ya lo dañó y que tiene más riesgo de presentar complicaciones a futuro. Por eso es importante que esa persona consulte rápidamente antes que quedarse en casa con ese tipo de infecciones. Doctor, ¿qué cuidados hay que tener o medidas hay que tener si una persona tiene gripe o si yo tengo gripe para no contagiar a los demás o que los demás me contagien y se va como expandiendo el virus? Perfecto. Vamos a hablar de dos puntos. Primero, yo como paciente, ¿cómo debo cuidarme? Debo evitar las corrientes frías, debo evitar exponerme mucho a los cambios de temperatura o a la contaminación ambiental. Si tengo signos de alarma, para consultar, ir rápidamente al médico y en lo posible usar tapabocas, porque el tapabocas va a protegerme a mí de que esas partículas también me caigan más partículas a la vía aérea o de infectar a alguien más. Al resto de la población, en lo posible, quedarme en casa, guardar reposo y además usar tapabocas todo el tiempo y lavado de manos, porque cuando se suena la nariz, ahí están también los virus, me le da mano a otra persona, la persona la lleva a su casa y así sucesivamente la va transmitiendo a diferentes personas en su vida diaria. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de gripe y resfriados muy comunes durante todas las épocas del año, pero especialmente cuando hay cambios de clima o de temperatura. Esos cambios que nos afectan definitivamente cuando hablamos de las causas, doctor, o factores de riesgo. ¿Qué otras causas existen? Aparte de eso, vamos a tener factores de riesgo que van a hacer, por ejemplo, yo tenga un trastorno en la inmunidad, que mis células de defensa no funcionen bien, que tenga una alteración en la vía aérea, que me haga más susceptible. ¿Cómo así? Tengo una obstrucción nasal, un quiste o que en el pulmón haya algún daño ya estructurado por el EPOC, por una falla cardíaca, por una diabetes, ya va a ser factor de riesgo para que yo tenga más riesgo de este tipo de infección y que no esté vacunado. Por supuesto, hay personas más vulnerables que otras. Está con nosotros la señora Edith en Santa Marta. Bienvenida. Gracias. Quería preguntarle si una persona que le da gripa muy frecuente, muy seguida, ¿qué se debe hacer? Y si la vacuna de la influenza la colocan en las EPS. Excelente pregunta, doña Edith. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de Santa Marta, doctor. Ante la primera pregunta, yo me tengo que decir es, si alguien tiene gripas a repetición, hay que buscar que no tenga alteración en el sistema inmunológico o en el sistema anatómico de la vía aérea. ¿Por qué? Porque no es normal que todo el tiempo me esté dando este tipo de infecciones y significa que mi cuerpo no está respondiendo bien. Tengo que buscar que no tenga una infección por un VIH, o sea, el virus del SIDA. Tengo que buscar que no tenga una infección, un daño en la respuesta inmune primaria, una inmunodeficiencia de nacimiento, o que haya otra enfermedad que me exponga a infecciones. Por ejemplo, un mieloma, una leucemia, un cáncer. Tengo que buscarlo siempre en mi paciente. A la segunda pregunta, la CPS en grupos poblacionales de alto riesgo sí cubre efectivamente la vacuna de la influenza, sobre todo que en niños menores y adultos menores de 65 años se descubre la vacuna de la influenza. Sí, me acaban de pasar un dato importante, es que los diabéticos mayores de 50 años
le aplican la vacuna. Sí, también. Muy bien, ya saben, entonces es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Hoy estamos hablando de la gripe y los resfriados, hablamos de las complicaciones, de las causas o factores de riesgo. Ahora, ¿será que se pueden prevenir y cómo es el tratamiento? De eso hablaremos después de la pausa muy breve. Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, gripe y resfriados, complicaciones y tratamiento y cómo se diagnostica además. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. El tratamiento para la gripe y el resfriado común varía. Para la gripe o influenza se recomiendan descongestionantes, medicamentos para el dolor y la fiebre y medicamentos antivirales, recetados por el médico, por supuesto. Para el resfriado se utilizan descongestionantes, medicamentos para el dolor y para bajar la fiebre si es del caso. Medidas que ayudan a evitar el contagio. Manténgase alejado de cualquier persona que esté resfriada. Las partículas virales viajan hasta 3,7 metros a través del aire cuando una persona resfriada tose o estornuda. Lávese las manos muy bien y con frecuencia, cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar. Evite compartir utensilios con una persona resfriada. Tampoco beba del mismo vaso, lata o botella de otras personas. La prevención es fundamental. Si tiene dolores severos, fiebre elevada o tos que no se quita, consulte con su médico de inmediato. Los medicamentos antivirales, para ser efectivos, deben recetarse en las primeras 48 horas de que se inicien los síntomas. Por último, si le da gripe o resfriado, se recomienda comer bien, tomar mucho líquido, descansar y quedarse en casa. Doctor, parte del tratamiento, ahí vimos parte. ¿Cómo lo complementamos? Miren, básicamente si yo tengo fiebre, tomo acetaminofén. Va a sonar muy de frase de cliché, pero es básicamente lo que tenemos para brindarle a la fiebre y al malestar. Si tengo dificultad para respirar, debo consultar a urgencias. Además de eso, si no tolero bien la vía oral, o sea, estoy vomitando o estoy todo el tiempo sin poder comer, idealmente debo recibir algún tipo de medicamento para el vómito. Entonces también podemos usar metoclopramida, si de repente lo tolera.
Si este no es el caso, o si simplemente tiene más que todo la sensación de dolor en la garganta, las bebidas no frías, sino más bien tibias, caldos o alimentos que sean ya procesados sin mucho químico son muy útiles, igual que los dulces. Tomar un dulcecito siempre mentolado alivia mucho el dolor de garganta. Básicamente lo que tenemos para brindar. Benjamín en Duitama, bienvenido a Su Médico en Casa y muy breve con su inquietud, nos queda un minutico. Muchísimas gracias, quiero felicitarles por tan magnífico programa. Quiero hacerle una consulta al doctor. Yo soy muy propenso al virus de la gripe y tengo el problema de que me queda en la garganta siempre una tosecita, un malestar, y digo a todo momento que de pronto es incómodo para las personas que están al pie de uno porque tengo que estar totalmente como expectorando. Claro. Entonces quería preguntarle al doctor qué me recomienda o qué debo hacer porque pues ya llevo bastante tiempo con esta incomodidad. Muy bien, Benjamín, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Doctor, ¿qué le recomendamos para terminar? Benjamín, mira, puede ser una sinusitis que tengas paso de moco de los senos paranasales a la garganta, una opción. 2, que no hayas logrado como depurar todas esas condiciones porque puedes tomar antitusivos. Y 3, en lo posible, si te dan tantas gripas, es bueno que te hagas una prueba para buscar que no tengas un problema de las defensas, ¿sí? Sea adquirido o que sea de otra enfermedad que esté por ahí que las mencioné antes, diabético o una EPOC o una falla cardíaca que te predisponen a ese tipo de condiciones. Doctor Jairo Rivera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Esperamos que la información que les entregamos hoy sea de utilidad. Gracias también por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.